Gracias por seguir escuchando y observando el noticiero Ecuador en Contacto que compartimos a través de Corape Digital TV. Por cuestiones de coyuntura política que está viviendo el país, muchos hechos y casos que se registraron durante el paro nacional de junio de 2022 no pueden quedar ni pasar desapercibido, porque durante los 18 días de movilización hubo heridos, detenidos, fallecidos y muchos quedaron con procesos judiciales. Para dialogar sobre el tema nos acompaña Agustín Cachipuendo, dirigente de fortalecimiento organizativo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONADIE. Bienvenido a los medios comunitarios del Ecuador, Corape. Buenas tardes, un saludo a todos los amigos, amigas, compañeros, compañeras que están en la sintonía de todas las radios, quienes integran las radios comunitarias de Corape. Un saludo a nombre de la CONAIE. Estamos acá para solventar las inquietudes. Claro que sí. Brevemente, recuérdenos, Agustín, a nivel nacional, en el tema organizativo, ¿cómo fue la respuesta y el respaldo de las organizaciones sociales y la estructura del movimiento indígena en sí durante el paro nacional de junio de 2022? Bueno, la CONAIE tiene sus estructuras a nivel de la costa, a nivel de la sierra, a nivel de la Amazonía. Y claro, también estas regionales tienen sus estructuras internas y cada pueblo, cada nacionalidad tiene su estructura. En ellas están integradas por comunas, por organizaciones de segundo grado, por federaciones. Es decir, la CONAIE como tal tiene una estructura muy sólida y de esta forma, como en todas las movilizaciones, la CONAIE ha sido una organización que se ha protagonizado como corresponde a fin de defender los derechos que siempre todos los gobiernos de turno han vulnerado, han afectado los bolsillos de los ecuatorianos. Por lo tanto, siempre la CONAIE ha estado en pie de lucha, fundamentalmente el año 2019 y como también el año 2022, las cuales estuvimos al frente a través de la CONAIE. Y claro, como antecedente tenemos las movilizaciones, ¿no es cierto?, del año 2019, donde el saldo en términos de violación de derechos humanos y represión de las protestas fue de 9 personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones y 1.507 personas heridas, de las cuales, ¿no es cierto?, de las cuales eh, existen varias personas incluso mutiladas de uno de sus ojos, así como también de 1.330 personas detenidas. Son datos que se generan, ¿no?, sobre la manifestación del año 2019. En el año 2022, el 10 de marzo, la Asamblea Nacional del Ecuador concedió la amnistía a 268 personas, entre ellas personas defensoras del agua, de la naturaleza, de los derechos de los pueblos indígenas, activistas. La CONAIE en este proceso presentó 171 solicitudes de amnistía por la defensa de los territorios, del ejercicio de derechos propios, la criminalización, por el ejercicio de derechos de la resistencia. El paro nacional en el año 2022 inició el 13 de junio y una de las primeras detenciones se produjo en la madrugada del 14 de junio del 2022 al compañero Leonidas Isa, que fue detenido arbitrariamente en el marco del paro que estuvimos precisamente en las calles, recorriendo los puntos, acompañando también como autoridades que simplemente nosotros estuvimos cumpliendo ese deber, esa decisión de forma colectiva. En ese sentido, en el sector de Pasto Calle, en la provincia de Cotopaxi, por miembros de la Fuerza Pública, miembros de la Policía Nacional, tras la visita, ¿no es cierto?, a este sector de Pasto Calle, donde estuvieron compañeros y compañeras de Cotopaxi, precisamente en las calles
haciendo resistencia, ¿no? Como en todos los puntos del Ecuador se encontraban pues presentes en pie de lucha. Y claro, nosotros estuvimos en la ciudad de Quito, donde fue una masiva concentración, un masivo apoyo de los compañeros de las comunas, de las organizaciones que están radicadas en la ciudad de Quito, y así nos sostuvimos, pero encontramos estos números muy, muy grandes, muy amplios, que salieron afectados, salimos afectados también. Y claro, hasta ahora no hay ningún apoyo, no ha habido ningún apoyo de parte del gobierno, ni siquiera un mensaje de solidaridad con los familiares que fallecieron. Incluso nosotros mismos hemos tenido que gestionar, hemos tenido que solicitar para cubrir, para apoyar de alguna manera a los familiares que sufrieron pérdidas de los compañeros por apoyar la manifestación. Ujú. Según la información, mediante un mapeo realizado por la misma CONAIE, hasta el día 17 del paro nacional se registró 366 personas heridas, 162 detenciones, 5 personas fallecidas, 8 desaparecidos. ¿Qué pasó con todos ellos? ¿En qué se quedó los casos de detenciones? Por ejemplo, usted mencionaba que se logró de alguna otra manera tramitar amnistía. ¿Se logró para todos o qué es lo que pasó? Bueno, en ese listado de 71 personas, bueno, también había otros sectores que presentaron, pero la CONAIE, juntos con la Ecuarunari, presentó 71 solicitudes de amnistía. Y claro, ahí no se agregó o no se integró, porque en los pueblos o las nacionalidades habíamos solicitado que nos hagan llegar la información, los datos para poder integrar a la lista, las cuales algunos pueblos o nacionalidades no lo hicieron llegar. Luego que, bueno, se procesó, bueno, que ya dieron la amnistía, luego llegaban a la CONAI a decir que también debieron haber agregado, pero nosotros habíamos pedido con anterioridad. Pero bueno, estuvimos también en otro proceso de solicitar de las personas restantes, pero lastimosamente el presidente de la República firmó la muerte cruzada, por lo tanto no existe hoy la asamblea para poder seguir tramitando. Aspiramos que esta nueva asamblea, nuevas autoridades electas, con ellas igual podamos seguir con este proceso de solicitar la amnistía, porque no puede quedar en la impunidad por el hecho de luchar, de defender sobre el atropello, la vulneración de derechos y fundamentalmente los 10 puntos que la CONAIE concretamente, bueno, con participación de otros sectores como la FENOCIN, la FEINE, luchamos, pero fundamentalmente la CONAI, como decía, con su estructura, ¿no es cierto?, a nivel nacional, ha tenido esta facilidad y esta fuerza de lucha. En ese contexto, nosotros vamos a seguir manteniendo con cualquier gobierno que venga los 10 puntos planteados como propuesta de la CONAIE, en la que concierne la reducción del precio del diésel, de la gasolina, el tema de ¿no es cierto?, cómo garantizar también las deudas de los productores que siguen siendo embargados, siguen siendo también retirados o despojados de sus bienes, el tema del alto costo de la vida, el tema de la educación. No se ha permitido en concreto fortalecer la educación intercultural bilingüe, el tema de los derechos colectivos, como es fortalecer, facilitar el tema de la justicia indígena, pese a que está en la Constitución, pero somos vulnerados de estos derechos, fortalecer, recuperar las tierras como corresponde a los pueblos y nacionalidades, sobre también el tema de la conservación, el tema del agua. Bueno, ahora que presentamos una propuesta a la Asamblea, esperamos que las nuevas autoridades puedan llevar adelante y nosotros estamos listos cuando se posesionen para precisamente presionar sobre nuestras propuestas que presentamos a la Asamblea un nuevo proyecto de la ley de aguas que responde al sistema del manejo comunitario, a fortalecer
el sistema, ¿no es cierto?, del agua, que existe un fondo del agua, que existe una autoridad intercultural, plurinacional, donde recoja a todos los sectores y de esta forma no estemos aislados. Así que de esta forma la CONAI mantiene y mantendrá en pie de lucha con cualquier gobierno que venga. Por lo tanto, están ahí las propuestas. Seguramente convocaremos también para fortalecer esas demandas y de esta forma exigir a los gobiernos de turno a fin de que cumpla las propuestas de la CONAI. De ninguna manera salimos de las calles a afectar a nadie, simplemente a reclamar los derechos, sino que la fuerza pública, los militares son los que, por orden del gobierno nacional, en este caso del señor Guillermo Lasso, ha ordenado que incluso nos impidan circular, nos impida hacer una marcha pacífica, incluso poniendo barreras en las calles, incluso yo soy de Cayambe, cuando caminábamos de acá de Cayambe, impidiendo el paso en el puente de Guayabamba. ¿Cómo es posible? El paso es libre, podemos circular, podemos marchar, podemos protestar, como dice el artículo 98 de la Constitución, las cuales nos impidieron el paso. Nosotros, como siempre, una marcha pacífica a fin de visibilizar el descontento del pueblo ecuatoriano y las cuales son los que han provocado claro, y se han generado enfrentamientos y por otro lado también el mismo gobierno ha infiltrado, ¿no?, personas que generen desmanes para precisamente minimizar o culpar al movimiento indígena que somos violentos y que generamos el caos, las cuales nosotros, nuestras estructuras siempre hemos luchado y luchamos, ¿no?, de forma pacífica, las cuales el gobierno o los gobiernos de turno no han respondido y claro, eso ha hecho que se alargue los 18 días. Finalmente se sentó en una mesa de diálogo. Bueno, aparentemente intentaban dar alguna respuesta, pero no ha habido ningún avance, posiblemente de un 10%, y el 90 y no sé, más del 90% que decía el gobierno nacional es una total mentira. Hasta ahora no hay políticas reales para focalizar los combustibles como nosotros habíamos planteado. Hasta ahora no hay fortalecimiento de la salud, de la educación, el tema vial a nivel nacional que nosotros siempre reclamamos. Por lo tanto, no salimos por locos, porque algunos sectores incluso nos culpan a nosotros, nos culpan a nosotros, han perdido millones de dólares. Pero nosotros, los productores, nuestra producción a veces incluso ha bajado considerablemente, no hay respeto, no hay control, no hay un precio acorde al trabajo del pequeño y mediano agricultor. Claro, los pequeños sufrimos mucho, pero los grandes de alguna manera tienen esa facilidad y claro, ellos a veces también han estado en contra de las marchas, de las movilizaciones, porque están pensando solo en ellos. En cambio, nosotros pensamos por todos, pensamos por todos los que son vulnerados, incluso los que viven en las grandes ciudades. Por lo tanto, seguiremos en pie de lucha, ¿no? Sabemos que vienen nuevas autoridades, no sabemos quién va a llegar a la presidencia de la República, por lo tanto, nuestro deber, si no hay apoyo, si no hay respuestas en el marco de la educación, en el marco de la salud, en el marco de la alimentación para el pueblo ecuatoriano, siempre estaremos en las calles. Cuando intentan vulnerar nuestros territorios, cuando intentan saquear nuestros territorios a pretexto de la minería legal, o minería ilegal. Para nosotros la minería legal, la minería ilegal no es posible generarla en nuestros territorios. Hay otras formas, otras políticas de generar y salir adelante, pero nosotros exigiremos incluso que se exonere, dejen de exonerar a los más pudientes del país, las cuales quieren explotar el Yasuní, ¿no? Y vemos de que no es posible explotarla porque tenemos miles de hectáreas donde está la biodiversidad del pulmón del mundo y por lo tanto nosotros vamos a votar por el que se mantenga el Yasuní, vamos a votar por el sí para que se mantenga, más bien exigiremos al Estado, al gobierno, que deje de exonerar, deje de subsidiar a los más ricos de este país, más bien cobre esas exoneraciones, esos subsidios que le están perdonando, ¿no?
las deudas a los más pudientes del país, y ahí está el recurso, no es necesario explotarla, ahí está, ¿no? Más de algunos millones de dólares que pueden generar cobrando los impuestos a los pudientes del país. Como no lo quiere hacer, entonces tiene que enfrentar con los pobres que salimos de las calles cuando reclamamos lo justo, cuando sentimos vulnerados nuestros derechos. Bien, ahí las reflexiones y principalmente resaltando la lucha y la resistencia que mantienen los pueblos y las organizaciones sociales frente a las políticas de desigualdad que generan los gobiernos de turno. Le agradezco mucho a Agustín Cachipuendo por haber dialogado con los medios comunitarios de Corape y hacer un breve recuento y recorderis también a la población de cuál fue la situación del paro nacional en junio de 2022. Hasta pronto. Muchas gracias, estimados oyentes. Así que a mantener siempre en pie de lucha con todos los gobiernos. Siempre hemos luchado cuando han vulnerado nuestros derechos. Así que la CONAIE dispuesta, como siempre, con la propuesta en mano, vamos a pedir, vamos a exigir a estas autoridades que van a ser electas que cumplan la propuesta que hemos venido planteando y que no ha habido incluso por parte de este gobierno respuestas favorables para el pueblo ecuatoriano. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Luego de unos mensajes, Elba Luzardo retornará para compartir más noticias de este día.